Tlaxcamatli Pampatistok Nuwaya. El día de hoy vamos a ver 6 temas importantes del impuesto sobre la renta. Pues vamos con el primero, ¿de acuerdo? El primero es el apartado de régimen opcional para grupos de sociedades. Quiero que sepas que en este régimen la ley contempla a la sociedad integradora y a las integradas. Pues el fundamento es lo que estipula el artículo 59 hasta el 71 de la ya conocida Ley del Impuesto sobre la Renta. El grupo de sociedades es encabezado por una sociedad integradora, cumple este concepto o este régimen especial, y este régimen consiste en el diferimiento hasta por 3 años del impuesto sobre la renta a partir de un estricto control del impuesto causado por la sociedad integradora y cada sociedad integrada. Las principales características de este régimen es que es un régimen opcional que requiere autorización previa del Servicio de Administración Tributaria. Es un impuesto, el impuesto se determina por ejercicio. Para tal efecto, la sociedad integradora calcula un factor de resultado fiscal integrado con el que se determina el impuesto sobre la renta a pagar y el impuesto que se puede diferir. Otra característica principal es que se requiere una participación mínima del 80% de la sociedad integradora en las acciones con derecho a voto de las sociedades integradas. En este caso no hay flujos de impuestos sobre la renta de las sociedades integradas a la sociedad integradora. Otra característica es que el impuesto sobre la renta se difiere por cada sociedad del grupo integradora e integradas. Y pues finalmente que los pagos provisionales se calculan y enteran en forma, individual. ¿Ok? Hasta en tanto la sociedad integradora no presente aviso para dejar de pertenecer al régimen o cuando deje de reunir alguno de los de estos requisitos de los que la misma ley contempla para ser considerada como una sociedad integradora, debe continuar tributando en este régimen, ¿vale? La siguiente lámina, ojalá que los que me estén viendo puedan alcanzar a determinar el costo que dice trámite gratuito. Ustedes pueden hacer la solicitud de autorización para aplicar el régimen opcional para grupos de sociedades y pues nada más tengan en cuenta que se debe presentar a más tardar el 15 de agosto del año inmediato anterior a aquel por el que pretendas ejercer el régimen opcional para grupos de sociedades. ¿Okay? Ahí te pongo también la liga para que si gustas vayas a revisarla y conozcas este régimen, que es uno de los atractivos principales, pues que tiene este régimen es el diferimiento del pago del impuesto sobre la renta a 3 años. Es decir, las sociedades deberán enterar el impuesto sobre la renta diferido en la misma fecha en que deban presentar la declaración correspondiente al ejercicio siguiente a aquel en que concluya el plazo de 3 ejercicios. El grupo de sociedades que reúnan los requisitos establecidos en el presente capítulo, acuérdate que estamos hablando de la ley del impuesto sobre la renta, para ser consideradas como integradora e integradas, podrá solicitar autorización para aplicar el régimen opcional consistente en calcular y enterar su impuesto sobre la renta conforme a lo dispuesto en el artículo 64 de la ley del impuesto sobre la renta. ¿Va? La sociedad integradora y las integradas que ejerzan esta opción deberán aplicarla hasta en tanto la sociedad integradora no presente aviso, para dejar de hacerlo, o bien cuando deje de cumplir alguno de los requisitos establecidos en el capítulo. El aviso a que hace referencia el párrafo anterior deberá presentarse ante el Servicio de Administración Tributaria, a más tardar dentro del último mes del ejercicio anterior al que se pretenda dejar de aplicar la opción prevista en este capítulo. Finalmente,
te muestro que existen requisitos especiales. Es interesante tal vez esta conversación que tenemos el día de hoy, para entender que hay derechos que se nos conceden también por el hecho de ser mexicanos y por contribuir bajo pues la especial el hecho de ser mexicanos, ¿no? Y hay que aprovecharlos. Yo te invito a que aprovechemos estas facilidades que el Estado mexicano nos proporciona y de alguna forma hagamos crecer nuestras empresas. 3 requisitos fundamentales. El primero es que se trata de una sociedad residente en México. El segundo es que sea propietaria de más del 80% de las acciones con derecho a voto de otra u otras sociedades integradas, inclusive cuando dicha propiedad se tenga por conducto de otras sociedades que a su vez sean integradas de la misma sociedad integradora. Finalmente, que en ningún caso más del 80% de sus acciones con derecho a voto sean propiedad de otra u otras sociedades, salvo que dichas sociedades sean residentes en algún país en el que se tenga acuerdo amplio de intercambio de información. ¿Ok? Para estos efectos no se computarán las acciones que se coloquen entre el gran público inversionista, de conformidad con las reglas que al efecto emita obviamente el Servicio de Administración Tributaria. Para efectos de la determinación del impuesto a pagar por cada una de las sociedades que integran el grupo, se debe calcular el resultado fiscal integrado, que de forma general es la suma de los resultados fiscales de todas las sociedades que conforman el grupo, así como también la resta de las pérdidas fiscales. Dicho resultado fiscal integrado debe ser dividido entre la suma de los resultados fiscales de la misma para obtener el famoso factor de resultado fiscal integrado, el cual debe ser declarado dentro de los primeros 3 meses siguientes al cierre del ejercicio por obviamente la sociedad integradora. El artículo 64 de la Ley del Impuesto sobre la Renta dice que en términos generales se basa en el porcentaje de participación que tiene la integradora en cada una de sus integradas. Hay personas morales que no pueden considerarse integradoras o integradas, es decir, que no pueden tributar el amparo de este régimen. Todas las establecidas en el artículo 62 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Por ejemplo, 1. Las personas morales con fines no lucrativos. 2. Las residentes en el extranjero. 3. Las que se encuentren en liquidación. 4. Las sociedades y asociaciones civiles, sociedades cooperativas también. 5. Las asociaciones en participación y finalmente las que cuenten con pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de disminuir en términos del artículo 57 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que se hubieran generado con anterioridad a la fecha en que reúnan los requisitos a que se refiere el artículo del 60 y el 61 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Pues vamos a pasar al tema de los coordinados. Los coordinados son bien bonitos porque nos ayudan a que en el apartado de todo el transporte público, todos los empresarios en la cuestión del transporte, pues puedan ser beneficiados de también este como derecho especial que contempla la ley. El autotransporte de carga federal constituye un factor estratégico para el desarrollo económico, toda vez que es un eficiente instrumento para la articulación de los procesos de producción, distribución y consumo. Este sector es la columna vertebral del sistema mexicano de transporte y una actividad fundamental para la economía del país.
El régimen fiscal del autotransporte tiene 3 momentos. El primero es el régimen de bases especiales, luego fue el régimen simplificado que estuvo vigente del 2002 al 2013, que básicamente eran entradas y salidas, y finalmente el régimen de los coordinados, que es el actual. El fundamento legal es el artículo 172. Este artículo nos dice que es el régimen de los coordinados. Dice que la persona moral que administra y opera activos fijos o activos fijos y terrenos relacionados directamente con la actividad del autotransporte terrestre de carga o de pasajeros y cuyos integrantes realicen actividades de autotransporte terrestre de carga o pasajeros o complementarias a dichas actividades y tengan activos fijos o activos fijos y terrenos relacionados directamente con dichas actividades. Esto representa el 90% de los ingresos totales que cada una de las empresas contenga bajo esta visión del régimen de coordinados, ¿va? Las diferentes modalidades de tributar de los autotransportistas, todo a razón del negocio, son las siguientes: persona moral independientes, personas morales coordinados, personas morales copropietarios y personas morales que sean en sociedad cooperativa. A mí me gusta mucho, ya sabes, la sociedad cooperativa, pero en este caso, si tú tributas como autotransportista y eres obviamente una persona moral, directamente vete a los coordinados. En este régimen puedes deducir el pago de las casetas, como es primer dato importante de este tema. De conformidad con la resolución de facilidades administrativas para los sectores de contribuyentes que en la misma se señalan para el 2020, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de febrero del 2020, puedes contar con los siguientes. 1. Puedes deducir hasta el equivalente a un 8% de tus ingresos propios de tu actividad, sin tener que contar con la documentación que reúna los requisitos fiscales, siempre y cuando 1. El gasto lo hayas efectivamente realizado en el ejercicio fiscal de que se trate. 2. El gasto se encuentre registrada en tu contabilidad. 3. Efectúes el pago por concepto de ISR anual sobre el monto que hayas deducido a la tasa del 16%. Ojo aquí, el impuesto anual pagado se considera como definitivo y no lo podrás acreditar ni deducir. Debes efectuar pagos provisionales a cuenta del impuesto anual a que se refiere el punto anterior, ¿ok? Para que se lo tengas bien claro. Y bueno, y hagas una nota especial porque a veces se nos pasan esos detallitos y pues fallamos en las declaraciones y luego nos llega algún requisito del SAT, y eso es lo que nosotros como especialistas en la materia debemos evitar. Puedes enterar en este tema el 7.5% del impuesto sobre la renta por concepto de operadores, macheteros y maniobristas. Esto es en referencia al autotransporte de carga, así como pagos a operadores, cobradores, mecánicos y maestros que van en referencia al autotransporte terrestre foráneo de pasaje y turismo. Aquí viene la magia, los salarios de convenio con el IMSS, por lo cual debes elaborar y entregar en la ADSC más cercana a tu domicilio fiscal a más tardar el 15 de febrero del 2021 una relación individualizada de dicho personal indicando el monto de las cantidades que les pagas y del periodo de que se trate, en los términos en que la elaboras para los efectos de las aportaciones que realicen al IMSS, además de emitir el CFDI
y su complemento por concepto de nómina correspondiente. Puedes realizar los pagos relacionados de la actividad con las cuentas bancarias de las personas físicas permisionarias del autotransporte terrestre de carga federal a nombre de cualquier persona física integrante de la persona moral, siempre y cuando coincidan con los registros contables y con la liquidación que al efecto se emita a las permisionarias que sean personas físicas. El siguiente tema es el régimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras. Este es mi tema favorito porque los agapes son una bondad maravillosa del Estado mexicano. Y pues bueno, este tema, ojalá que lo hagas propio en un futuro próximo. Y que aquí, por ejemplo, pues estamos en Colima y somos una región pues productora de sistema primario, y pues nosotros como ciudadanos mexicanos y colimenses claramente podemos ejercer este derecho que nos concede la propia ley, ¿va? ¿En qué consiste el régimen de las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras de las personas morales? Pues bueno, esto, como lo ves, es el sector primario y corresponde a la agricultura, la ganadería, la pesca y la explotación forestal. Las actividades empresariales están determinadas en el artículo 16 del Código Fiscal de la Federación. ¿Y qué crees? En este artículo se contemplan claramente las 4 actividades anteriormente dichas y se consideran actividad empresarial, lo que le concede pues una protección directa del Código Fiscal de la Federación. Agrícolas dice que directamente son las que se comprenden las actividades de siembra, cultivo, cosecha y la primer enajenación de los productos obtenidos que no hayan sido objeto de transformación industrial. La siguiente son las ganaderas, que son las consistentes en la cría y engorda del ganado, aves de corral y animales, así como la primera enajenación de sus productos que no hayan sido objeto de transformación industrial. La siguiente actividad es la de pesca, que incluyen la cría, cultivo, fomento y cuidado de la reproducción de todas las clases de especies marinas y de agua dulce, incluida la acuacultura, así como la captura y extracción de las mismas y la primera enajenación de esos productos que no hayan sido objeto de transformación industrial. Las silvícolas son las actividades que incluyen el cultivo de los bosques o montes, así como la cría, conservación, restauración, fomento y aprovechamiento de la vegetación de los mismos y la primera enajenación de sus productos que no hayan sido objeto de transformación industrial. Ahí te pongo unas imágenes para los que somos visuales, podamos más o menos como hacernos un trazo gráfico en nuestra mente de estas actividades empresariales, ¿va? El fundamento legal es el que está en el artículo 72 y 75 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Las actividades de este régimen están relacionadas con la obtención directa de los recursos naturales, y las personas morales de derecho agrario que se dediquen exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas o silvícolas, las sociedades cooperativas de producción y las demás personas morales que se dediquen exclusivamente a dichas actividades serán consideradas bajo este régimen. También serán consideradas las personas morales que se dediquen exclusivamente a actividades pesqueras, así como las sociedades cooperativas de producción que se dediquen exclusivamente a dichas actividades.
Se consideran contribuyentes dedicados exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas aquellos ingresos por dichas actividades que representen cuando menos el 90% de los ingresos totales, sin incluir los ingresos por la enajenación de activos fijos o activos fijos y terrenos de su propiedad que hubiesen estado afectos a su actividad. Pues bueno, existen diversos beneficios fiscales en este sector. Uno de ellos es la exención de ingresos hasta cierto límite y la reducción del impuesto sobre la renta en un 30%. La tasa del 0% en el IVA en los productos que enajenan, el sistema de flujo de efectivo para las operaciones que realizan, las diversas facilidades administrativas y los estímulos fiscales por la importancia o adquisición, por la importación o adquisición de diésel o biodiesel y sus mezclas para el consumo final. Las personas morales que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras no pagarán el impuesto sobre la renta por los ingresos provenientes de dichas actividades hasta por un monto en el ejercicio de 20 veces el salario mínimo general elevado al año por cada uno de los socios o asociados siempre que no exceda en su totalidad de 200 veces el salario mínimo general elevado al año. El límite de 200 veces el salario mínimo no será aplicable a, obviamente, ejidos y comunidades. Las personas morales a que se refiere este párrafo podrán adicionar al saldo de su cuenta de utilidad fiscal neta del ejercicio de que se trate la utilidad que corresponda a los ingresos exentos. Para determinar dicha utilidad se multiplicará el ingreso exento que corresponda al contribuyente por el coeficiente de utilidad del ejercicio, calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. ¿Okay? Bueno, pues las personas morales de derecho agrario que obtengan al menos el 80% de ingresos totales por la industrialización y comercialización de productos derivados de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras constituidas únicamente por socios o asociados, personas físicas que estén reconocidos como ejidatarios o comuneros de acuerdo a la ley agraria o por ejidos o comunidades constituidos en términos de la referida ley que hubieran tenido ingresos totales en el ejercicio inmediato anterior sin incluir los ingresos por las enajenaciones de activos fijos o activos fijos y terrenos de su propiedad que hubiesen estado afectos a su actividad, que no hubieran excedido de la cantidad de 5 millones de pesos, cumplirán con las obligaciones establecidas en la Ley del Impuesto sobre la Renta conforme a lo dispuesto en la sección 1 del capítulo 2 del título 4 de la misma y que determinarán el impuesto sobre la renta que corresponde aplicando la tasa establecida en el artículo 9 de esta ley. El impuesto determinado, no sé por qué aquí no me sale completa, te la voy a mover directa, se reducirá en un 30%. ¿Ok? Bueno, las deducciones autorizadas en este tema son hacia los gastos, hacia las inversiones, hacia las devoluciones, descuentos y bonificaciones, hacia las adquisiciones de mercancías, así como materias primas, la mano de obra de trabajadores eventuales del campo y el IEPS aplicado a las gasolinas siempre y cuando tus ingresos no hayan excedido de 20 UMAS. Las facilidades administrativas de las que trata este tema, sobre todo en el régimen de los agapes, es la no obligación de emitir cheques nominativos.
Las personas morales que efectúen pagos a contribuyentes dedicados exclusivamente a actividades agrícolas, silvícolas, ganaderas o pesqueras, cuyo monto no exceda de 5,000 pesos a una misma persona en un mismo mes de calendario, estarán relevadas de efectuarlos con cheque nominativo del contribuyente, tarjeta de crédito, de débito de servicios o a través de los monederos electrónicos que al efecto autorice el SAT. Pues bueno, ojalá que te guste el tema de los regímenes especiales y ojalá que algún día nos podamos combinar para alguna asesoría fiscal y podamos hacer una mesa redonda y debatir muchas cosas sobre el tema de los derechos especiales que tienen ciertos regímenes. Y pues bueno, vamos a pasar ahora directamente al tema de las obligaciones de las personas morales. Este tema es un poquito largo, pero pues quiero en primer lugar que comprendamos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 31, fracción cuarta, establece la obligación de los mexicanos a contribuir y se hace referencia a el famoso gasto público. ¿Ok? Que entonces el Estado tiene un gasto público y el mexicano pues tiene la obligación de contribuir a ese gasto público, pero también que se haga de forma bajo el régimen de 3 principios, que es equitativo, proporcional y bajo el principio de la legalidad. La clasificación de los impuestos que se establece directamente en nuestras leyes mexicanas van relacionados a los impuestos directos y a los impuestos indirectos, al efecto de los impuestos reales y a los personales, a los impuestos específicos y los ad valorem, a los impuestos generales y a los impuestos especiales, a los impuestos con fines fiscales y a los impuestos con fines extrafiscales. Esto entonces tenemos que comprenderlo para poder determinar en todas nuestras proyecciones las obligaciones que tienen directamente las personas morales que están regidas con pues todas las leyes que están aquí en nuestro país de México, y esas leyes van clasificadas a este tipo de impuestos. Entonces es importante que los contemplemos y es importante que empecemos a diferenciar cada uno de ellos. Por ejemplo, el más sencillo que te puedo hacer ahorita en referencia para no tardarme mucho es que un impuesto directo es el impuesto sobre la renta y un impuesto indirecto, por ejemplo, es el impuesto al valor agregado, el IVA. También hay que debemos tener claro que existen elementos obligatorios del impuesto. El primero es el sujeto, luego es tasa, época de pago, base de las contribuciones y el objeto. En el caso del impuesto sobre la renta, el sujeto es las personas morales, el objeto son todos los ingresos que tienen las personas morales, la base es el resultado fiscal y la tasa que se cobra es del 30%. En la siguiente lámina te muestro el link que me gustaría que visitaras, es del SAT, sat.gov.mx, y nos habla pues directamente del artículo 76. El artículo 76 es donde empieza las obligaciones de las personas morales. En este caso, nosotros como especialistas debemos siempre llevar registro de estos artículos para que en un futuro podamos hacer las referencias directas. Pues bueno, los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en este título del capítulo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, además de las obligaciones establecidas en los otros artículos de la ley, tendrán que 1. Llevar la contabilidad de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, su reglamento y el reglamento de esta ley, y efectuar los registros en la misma.
2. Expedir los comprobantes fiscales por las actividades que realicen. 3. Expedir los comprobantes fiscales en los que se asiste el monto de los pagos efectuados que constituyan ingresos de fuente de riqueza ubicada en México de acuerdo con lo previsto por el título 5 de esta ley, o de los pagos efectuados a los establecimientos en el extranjero de las diferentes personas morales que están registradas aquí en México. Existen muchas fracciones, bueno, existen varias fracciones sobre este artículo, pero a mí me gustaría hablarte de la fracción 6, que en este caso nos dice la fecha para dar nuestra declaración, y se debe presentar a más tardar el día 15 de febrero de cada año ante las autoridades fiscales y mediante la forma oficial que al efecto aprueben dichas autoridades, ¿no? Y se nos da unos ciertos lineamientos. El primero es el saldo insoluto al 31 de diciembre del año anterior de los préstamos que se hayan sido otorgados o garantizados por residentes en el extranjero. Y 2. El tipo de financiamiento: nombre del beneficiario efectivo de los intereses, tipo de moneda, la tasa de interés aplicable y las fechas de exigibilidad del principal y de los accesorios de cada una de las operaciones de financiamiento a que se refiere el inciso anterior. Es la 9 de este artículo 76. Nos habla sobre las operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero, que este es un tema de vital importancia en la comprensión de las empresas pues de pleno siglo XXI, año 2020, porque tú sabes que con esta globalización pues todo el mundo se conecta con residentes en el extranjero o empresas extranjeras, ¿no? Pues bueno, la fracción 9 nos dice que se debe obtener y conservar la documentación comprobatoria tratándose de contribuyentes que celebren operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero, con los que demuestren que el monto de sus ingresos y deducciones se efectuaron de acuerdo a los precios o montos de contraprestaciones que hubieran utilizado partes independientes en operaciones comparables, ¿no? Y la cual deberá contener los siguientes datos: 1. El nombre, denominación o razón social, domicilio y residencia fiscal de las personas relacionadas con las que se celebren operaciones, así como la documentación que demuestre la participación directa e indirecta entre las partes relacionadas. En derecho corporativo vas a escuchar muchas veces la palabra de stakeholders, que acuérdate que son también en referencia a estas famosas partes relacionadas. La información relativa a las funciones o actividades, activos utilizados y riesgos asumidos por el contribuyente por cada tipo de operación. También la información y documentación sobre las operaciones con partes relacionadas y sus montos por cada parte relacionada y por cada tipo de operación de acuerdo a la clasificación y con los datos que establece el artículo 179 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y finalmente, pues el método aplicado conforme al artículo 180 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, incluyendo la información y la documentación sobre operaciones o empresas comparables por cada tipo de operaciones. Este artículo, el 180, nos habla de los métodos y básicamente son 6. La ley nos contempla 6 específicos y pues hay un método de precio comparable no controlado, hay otro método de precio de reventa, existe el método de costo adicionado, el método de participación de utilidades, el método residual de participación de utilidades y finalmente un método de márgenes transaccionales de utilidad de operación. Los contribuyentes que realicen actividades empresariales cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior no hayan excedido de
13 millones de pesos, así como los contribuyentes cuyos ingresos derivados de prestación de servicios profesionales no hubiesen excedido en dicho ejercicio de 3 millones de pesos, no estarán obligados a cumplir con la obligación establecida en esa fracción, excepto aquellos que se encuentren en el supuesto a que se refiere el penúltimo párrafo del artículo 179 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y los que tengan el carácter de contratistas o asignatarios en términos de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. La fracción 17 nos dice que los contribuyentes residentes en el país que tengan establecimientos en el extranjero, además de las obligaciones establecidas en los otros artículos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, van a específicamente 1. Llevar los libros de contabilidad y los registros que correspondan al establecimiento en el extranjero, en los términos que señale la propia Ley del Impuesto sobre la Renta y su reglamento. Los asientos correspondientes podrán efectuarse de acuerdo con lo siguiente: 1. En idioma español o en el oficial del país donde se encuentren dichos establecimientos. Si los asientos correspondientes se hacen en idioma distinto al español, deberán proporcionarse traducción autorizada a las autoridades fiscales cuando éstas así lo requieran en el ejercicio de sus facultades de comprobación. ¿Okay? Y 2. Registrando las operaciones en moneda nacional o en la moneda de curso legal en el país donde se encuentren dichos establecimientos. Si se registra en moneda distinta de la nacional, la conversión podrá hacerse a elección del contribuyente por cada operación o conforme al tipo de cambio que tenga la moneda extranjera en México al último día de cada mes de calendario. Y 3. Conservar los libros, los registros y la documentación comprobatoria de los asientos respectivos y los comprobantes de haber cumplido con sus obligaciones fiscales relacionados únicamente con el establecimiento en el extranjero durante el término para tal efecto señala la Ley del Impuesto sobre la Renta y el Código Fiscal de la Federación. Bueno, podrán conservarse en dicho establecimiento siempre que se cumplan los requisitos y condiciones que fije el reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que obviamente nos habla para que se conserven adecuadamente los asientos, ¿no? Y obviamente no se maltraten. Bueno, el artículo 78 de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos dice que las personas morales residentes en México que reduzcan su capital determinarán la utilidad distribuida conforme a lo siguiente. Y pues bueno, sobre todo de la información que dice el 78, lo que es interesante que contemplemos a este nivel es que el capital contable deberá actualizarse conforme a las normas de información financiera. Cuando la persona utilice dichos principios para integrar su contabilidad. En el caso contrario, pues el capital contable deberá actualizarse conforme a las reglas de carácter general que para el efecto expida el Servicio de Administración Tributaria. Las normas de información financiera pues están agrupadas de bajo diferentes series, ¿no? Existe la serie NIF A, que habla sobre el marco conceptual, la serie NIF B, que habla sobre las normas aplicables a los estados financieros en su conjunto, la serie NIF C, que habla sobre las normas aplicables a conceptos o específicos de los estados financieros, la serie NIF D, que nos habla sobre las normas aplicables a problemas de determinación de resultados, y pues finalmente la serie NIF E, que nos dice todas las normas aplicables a las actividades especiales de distintos sectores. El siguiente tema es el régimen de las personas morales con fines no lucrativos.
y vamos a tratar el tema todo las referencias en relación a los fondos de inversión, ¿ok? Pues el marco jurídico sobre el punto de las no lucrativas, las personas morales no lucrativas, está enmarcado en el artículo 79 al 89 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el famoso título 3, y pues en el reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta en su artículo 126 al 141. Bueno, existen los sujetos obligados que están ya determinados directamente en el artículo 79 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y dice que no son contribuyentes del impuesto sobre la renta las siguientes personas morales. 1. Los sindicatos obreros y los organismos que los agrupen. 2. Las asociaciones patronales. Y 3. Las cámaras de comercio e industria, agrupaciones agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas, así como los organismos que las reúnan. 4. También dice que están exentos los colegios de profesionales y los organismos que los agrupen. También las asociaciones civiles y sociedades de responsabilidad limitada de interés público que administren en forma descentralizada los distritos o unidades de riesgo previa la concesión y permiso respectivo. Esto es el famoso remanente ficto. Y luego también están exentas las instituciones de asistencia o de beneficencia autorizadas por las leyes de la materia, así como las sociedades o asociaciones civiles organizadas sin fines de lucro y autorizadas para recibir donativos en los términos de esta ley, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que tengan como beneficiarios a personas, sectores y regiones de escasos recursos, que realicen actividades para lograr mejores condiciones de subsistencia y desarrollo a las comunidades indígenas y a los grupos vulnerables de edad, sexo o problema de discapacidad, dedicadas a las siguientes actividades, que es el concepto que enmarca las donatarias en el remanente ficto. Pues bueno, en este caso, las instituciones de asistencia o de beneficencia deben cumplir con ciertos lineamientos, ¿no? Uno es que la atención a requerimientos básicos de subsistencia en materia de alimentación, vestido, vivienda sea una de sus principales actividades, ¿no?, de ejecución directa. Otro puede ser la asistencia o rehabilitación médica o la atención en establecimientos especializados. Otro, la asistencia jurídica, el apoyo y la promoción para la tutela de los derechos a los menores, así como la readaptación social de personas que han llevado a cabo conductas ilícitas. La rehabilitación de alcohólicos y farmacodependientes, la ayuda para servicios funerales, la orientación social, educación o capacitación para el trabajo, el apoyo para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas, la aportación de servicios para la atención a grupos sociales con discapacidad y pues finalmente el fomento de acciones para mejorar la economía popular. El remanente distribuible ficto que enmarca el artículo 79 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, pues nos dice que es el importe de las omisiones de ingresos o las compras no realizadas e indebidamente registradas. A manera de recordatorio, el remanente es el resultado obtenido de restar a los ingresos los egresos correspondientes a una persona moral, siempre que los primeros sean superiores a los últimos. Quiero decirte que es una ficción fiscal mediante la cual, por encontrarse en determinados supuestos, se tiene un remanente distribuible, aun y cuando no se haya entregado. Y el cálculo para el impuesto sobre la renta
es especial porque dice que se enterará como impuesto a su cargo el impuesto que resulte de aplicar sobre dicho remanente distribuible la tasa máxima para aplicarse sobre el excedente del límite inferior que establece la tarifa contenida en el artículo 152 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en cuyo caso se considerará como impuesto definitivo el 35%. Bueno, la fecha de pago debiéndose efectuar el entero correspondiente a más tardar en el mes de febrero del año siguiente a aquel en el que ocurra cualquiera de los supuestos a que se refiere dicho párrafo. Pues bueno, ponle pause al video, ve a tomar agua, descansa un poquito y regresa conmigo que te tengo los últimos 2 temas que son bien bonitos y importantes que los comprendas, ¿va? Pues bueno, el siguiente tema hablamos sobre las entidades extranjeras controladas. En esta referencia quiero que sepas que la Ley del Impuesto sobre la Renta enmarca los regímenes fiscales preferentes y las empresas multinacionales. Todo esto está en el capítulo 1 de las entidades extranjeras controladas sujetas a régimen fiscales preferentes y están dispuestos en lo que estipulan los artículos 176, 177 y 178. Dice que los residentes en México y los residentes en el extranjero con establecimiento permanente en el país están obligados a pagar el impuesto conforme a lo establecido en este capítulo por los ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes que obtengan a través de entidades extranjeras en las que participen directa o indirectamente en la proporción que les corresponda por su participación en ellas. ¿Ok? Se considerarán ingresos sujetos a los regímenes fiscales preferentes los que no están grabados en el extranjero o lo están con un impuesto sobre la renta inferior al 75% del impuesto sobre la renta que causaría y pagaría en México. Los contribuyentes deberán presentar en el mes de febrero de cada año ante las oficinas autorizadas declaración informativa sobre los ingresos que hayan generado o generen en el ejercicio inmediato anterior sujeto a regímenes fiscales preferentes. Se considerarán ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes tanto los depósitos como los retiros. Y pues bueno, de las empresas multinacionales se contemplan en el artículo 179 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En este caso nos dice que los contribuyentes del título 2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta que celebran operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero están obligados para efectos de esta ley a determinar sus ingresos acumulables y deducciones autorizadas, considerando para estas operaciones los precios y montos de contraprestaciones que hubieran utilizado con o entre partes independientes en operaciones comparables. El artículo 189 nos enmarca los métodos para los cuales nosotros vamos a determinar la operación y ya te los había mencionado, pero otra vez te los repito para que quede bien claro y es bien importante para mí, sobre todo para el examen. Bueno, existe el método de precio comparable no controlado, el método de precio de reventa, el método de costo adicionado, el método de participación de utilidades, el método residual de participación de utilidades y el método de márgenes transaccionales de utilidad de operación. Cada método está definido en su propio párrafo, que ojalá que lo vuelvas a leer algún otro día y contemples claramente los métodos que te corresponde según a la específica operación que estés realizando. Pues bueno,
Finalmente, la ley del impuesto sobre la renta en el título 7 de la propia ley nos habla sobre los estímulos fiscales. Existen 11, pero el primero es solamente para las personas físicas, y ya los siguientes 10 sí nos corresponden a nosotros como personas morales. Vamos a hablar del primero, ¿ok? Nada más déjame tomar poquita agua para refrescar un poquito mi garganta. El primer estímulo fiscal habla sobre la contratación a personas que padezcan discapacidad y adultos mayores. Esto está en el artículo 186 y nos dice que se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes, personas físicas o morales, no es indistinto, del impuesto sobre la renta, que empleen a personas que padezcan discapacidad motriz, que para superarla requieran usar permanentemente prótesis, muletas o silla de ruedas, aquellos que padezcan alguna discapacidad mental, auditiva o de lenguaje en un 80% o más de la capacidad normal o tratándose de invidentes. Pues el estímulo fiscal consiste en poder deducir de los ingresos acumulables del contribuyente para los efectos del impuesto sobre la renta por el ejercicio fiscal correspondiente un monto equivalente al 25% del salario efectivamente pagado a las personas antes señaladas. Otro de los estímulos fiscales es en referencia a los fideicomisos dedicados a la adquisición o construcción de inmuebles. Esto está en el artículo 187 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y nos dice que este estímulo va en referencia que con el propósito de fomentar la inversión inmobiliaria en el país, se les dará el tratamiento fiscal establecido en el artículo 188 de la Ley del Impuesto sobre la Renta a los fideicomisos que se dediquen a la adquisición o construcción de bienes inmuebles que se destinen al arrendamiento o a la adquisición del derecho a percibir ingresos provenientes del arrendamiento de dichos bienes, así como a otorgar financiamiento para esos fines. Otro de los estímulos fiscales es que está contemplado en el artículo 189 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y nos dice que se otorgará un estímulo fiscal a los contribuyentes del impuesto sobre la renta consistente en aplicar un crédito fiscal equivalente al monto que en el ejercicio fiscal que se trate aporten a proyectos de inversión en la producción cinematográfica nacional o en la distribución de películas cinematográficas nacionales contra el impuesto sobre la renta del ejercicio y de los pagos provisionales del mismo ejercicio causado en el ejercicio en el que se determine el crédito. Pues bueno, este crédito fiscal no será acumulable para efectos del impuesto sobre la renta y en ningún caso el estímulo podrá exceder del 10% del impuesto sobre la renta causado en el ejercicio inmediato anterior al de su aplicación. Pues bueno, el siguiente es en referencia a la construcción y enajenación de desarrollos inmobiliarios. Nos dice que los contribuyentes que se dediquen a la construcción y enajenación de desarrollos inmobiliarios podrán optar por deducir el costo de adquisición de los terrenos en el ejercicio en el que adquieran, siempre que cumplan con lo establecido en el artículo 191 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Bueno, el siguiente es sobre la promoción de la inversión en capital de riesgo en el país. Directamente el artículo 192 nos dice que para promover la inversión en capital de riesgo en el país se les dará el tratamiento fiscal establecido en el artículo 193 de la Ley del Impuesto sobre la Renta a las personas
que inviertan en acciones emitidas por sociedades mexicanas residentes en México no listadas en bolsa al momento de la inversión, así como en préstamos otorgados a estas sociedades para financiarlas. El siguiente estímulo es el estímulo a las sociedades cooperativas de producción. Lo establece el artículo 194 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y nos dice que las sociedades cooperativas de producción que únicamente se encuentren constituidas por socios, personas físicas, para calcular el impuesto sobre la renta que les corresponda por las actividades que realicen, en lugar de aplicar lo dispuesto en el título 2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, podrán aplicar lo dispuesto en la sección 1 del capítulo 2 del título 4 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ¿ok? Ojalá que te acuerdes de nuestras clases y que pues sepas que el título 2 nos dice el 30% y nos habla de personas morales, y en la sección 1 pues nos habla de las personas físicas. Entonces en este estímulo fiscal se le contempla más bien se le da la oportunidad a la persona moral a que pueda hacer sus declaraciones o pueda ejercer sus derechos como personas físicas. Pues bueno, el siguiente estímulo es por la acumulación de ingresos por personas morales. Está directamente en el artículo 196 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y dice que las personas morales que se encuentren constituidas únicamente por personas físicas y que tributen en los términos del título 2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, cuyos ingresos totales obtenidos en el ejercicio inmediato anterior no hubieran excedido de la cantidad de 5 millones de pesos, pagarán el impuesto sobre la renta aplicado lo dispuesto en el citado título 2 y que podrán optar por lo previsto en este capítulo del estímulo fiscal. Bueno, el siguiente estímulo es en referencia a la investigación y desarrollo de tecnología. Está contemplado en el artículo 102 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y se otorga este estímulo a los contribuyentes del impuesto sobre la renta que efectúen proyectos de investigación y desarrollo tecnológico consistentes en aplicar un crédito fiscal equivalente al 30% de los gastos e inversiones realizadas en el ejercicio en investigación o desarrollo de tecnologías contra el impuesto sobre la renta causado en el ejercicio en que se determine dicho crédito. Pues bueno, este crédito fiscal no será acumulable para efectos del impuesto sobre la renta. Y ojalá que te guste para que de verdad se ejerza o se promueva mayor tecnología en México. Una mayor tecnología nos daría también una mayor calidad de vida y eso creo que pues nos interesaría a todos, ¿no? Hay otro estímulo fiscal que habla sobre el deporte de alto rendimiento. Está establecido en el artículo 203, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y ahí nos habla sobre que este estímulo fiscal se le va a otorgar más bien este estímulo fiscal a los contribuyentes del impuesto sobre la renta, consistente en aplicar un crédito fiscal equivalente al monto que en el ejercicio fiscal de que se trate aporten en proyectos de inversión en infraestructura e instalaciones deportivas altamente especializadas, así como a programas diseñados para el desarrollo, entretenimiento y competencia de atletas mexicanos de alto rendimiento, contra el impuesto sobre la renta del ejercicio y de los pagos provisionales del mismo ejercicio causado en el ejercicio de que se determine el crédito. Este crédito fiscal no será acumulable para efectos del impuesto sobre la renta y en ningún caso el estímulo podrá exceder del 10% del impuesto sobre la renta causado en el ejercicio inmediato anterior al de su aplicación.
El siguiente estímulo fiscal está en el artículo 204 y nos dice que se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes del impuesto sobre la renta consistente en aplicar un crédito fiscal equivalente al 30% del monto de las inversiones que en el ejercicio fiscal de que se trate realicen en equipos de alimentación para vehículos electrónicos, siempre que estos se encuentren conectados y sujetos de manera fija en lugares públicos, contra el impuesto sobre la renta que tengan a su cargo en el ejercicio en el que se determine el crédito. El crédito fiscal obviamente no será acumulable para efectos del impuesto sobre la renta. Jóvenes, muchísimas gracias por haberme proporcionado su maravilloso tiempo y ojalá que este video resumen sea de mucha utilidad para tu repaso general y que sea pues fructífero y beneficioso para todos. Me llevé muchísimo tiempo, ojalá que si le pongas muchísimos pauses y descanses y vuelvas a comprender, pero la intención es traerte una síntesis globalizada de la ley del impuesto sobre la renta, pues para que tú tengas conocimiento de los derechos que se nos proporcionan y de la metodología y estrategia de procedimiento que jurídicamente pues se nos contempla para el impuesto sobre la renta para personas morales. Pues muchísimas gracias y Tlaxcamatli, descansa.